Hola a todos, buenos días. En esta ocasión quería comentarles sobre las diferentes opciones que tenemos de infraestructura. Bueno, seguramente hay más, pero vamos a hablar de tres. Lo que es un orquestador de containers como Kubernetes, lo que son container apps y functions. Bueno, pues no es que una sea mejor que la otra ni nada de esas cosas. Lo que pasa es que nos va a depender de para qué necesitamos pues nuestra selección, ya que funcionan distinto y tienen costos distintos. Entonces, bueno, la primera es Kubernetes. Pues Kubernetes básicamente es una herramienta que corre en... Tienes que tener pues nodos, ¿no? Nodos se refiere a como a máquinas virtuales o como sea, pero máquinas, digamos. Entonces, él se instala. Y entonces, básicamente cuando se instala se refiere son diferentes programas. Hay uno que es el master, uno de esos nodos va a ser el master y los otros son worker. Me parece que así son los nombres. Adentro de Kubernetes están corriendo varios programas. Cuestiones que eh, siempre, digamos, el máster está atento al estado de los workers, está atento al estado de las aplicaciones y con base en eso él toma diferentes actividades. El, bueno, entonces lo monitorea el estado del pod. Claro, él siempre está atento al pod, cómo está la memoria, cómo está el procesador de disco, bueno, y con base en esos datos, él puede tomar acciones. Mm, bueno, Kubernetes es una plataforma pues muy robusta en el sentido cual, que para todo lo que es la orquestación de contenedores, se los puede escalar. Entonces, escalado horizontal es cuando él decide, voy a crear pods o a cerrar pods, dependiendo. Si tienes un pico y tus pods empiezan a consumir altos niveles de memoria y procesador, él puede decir necesitamos los pods y empieza a crear más pods. Y lo mismo, cuando pasa el pico, él puede decir vamos a cerrar pods porque ya no están en uso. Bueno, entonces empieza a cerrar pods. Lo que va a hacer, bueno, Kubernetes en sí, digamos, no es una sola aplicación. Tú puedes tener grupitos que se llaman namespaces. Entonces esos grupitos namespaces los vas a... Por ejemplo, puedes tener un namespace para una aplicación, de forma que no estés viendo recursos de otras aplicaciones y cada aplicación es un namespace. Pero pues tú puedes hacer que, digamos, en el momento en que tú cierras un pod, entonces esa memoria, ese procesador que liberaste, sea usado por otra aplicación. O si quieres, o bueno, también puede ser forma estricto, pero pues se puede hacer. Entonces, esa puede hacer es eso, que la infraestructura que no uses, pues la liberas para que otras aplicaciones la use. Entonces, eso, mm, bueno, eso es el escalado horizontal y el escalado es crear más pods o cerrar pods. Eh, y el escalado vertical es cuando tú en vez de crear más pods, lo que haces es que recreas tu pod, pero con más recursos. Entonces, es otra forma. Bueno, eh, también hablarles que como se ve hasta el momento, Kubernetes tiene unos recursos fijos. O sea, los recursos internamente los administra de esa forma, pues, de que crea y cierra pods y, bueno, y liberándole recursos a otras aplicaciones dentro de Kubernetes, puede ser en otro namespace o en el propio, lo que no importa, pero mm, básicamente Kubernetes tiene asignado unos recursos, no sé, tantos gigas, tantos cores, lo que sea, disco, bueno. Entonces, en ese sentido, Kubernetes pues, va a tener unos gastos fijos. Mm, Tal vez la diferencia con el on-premise, porque en el on-premise pasaba lo mismo, básicamente en el on-premise tú tenías un servidor de aplicaciones y ahí montabas 10 aplicaciones, las que tú quisieras, todas las que necesitaras, desde que tu máquina te diera.
Exacto, la diferencia es que eso era un solo servidor de aplicaciones y tú entrabas y veías ahí un montón de aplicaciones, entre esas la tuya. En este caso, pues se tiene más separado porque pues tú tienes un namespace. Sí hay muchas aplicaciones que pueden estar corriendo en Kubernetes, pero tú tienes un namespace y tú vas a ver lo tuyo. Digamos, no, a mí te van a dar permiso a lo tuyo, vas a ver tus recursos. También tú tienes asignados unos recursos propios, es decir, no, yo tengo un medio core, o yo tengo 500 megas para este pod, o yo tengo un cuarto de core, lo que sea. Esos son tuyos. En on-premise, pues pasaba que si tenías una máquina robusta, pero entonces en algún momento alguna podría correr un pico y degradar a las demás. En este caso, pues, aunque están compartidas, pero están, cada una tiene sus recursos en ese sentido. Entonces, bueno, es una ventaja. Pero pues el costo como tal del Kubernetes en sí es fijo porque pues, tú tienes ahí unos nodos con unas características y pues eso en ese sentido pues es fijo. Pues otra cosa es que tú decidas, no, pues estoy viendo que esta aplicación, este namespace, la verdad tiene asignado, no sé, 10 gigas, pero nunca llega ni a 5. Vamos a quitarle, vamos a bajar. Ah, bueno. Entonces en ese momento si tú puedes decir, no, pues voy a liberar algo de memoria y empiezo a quitarle Kubernetes a recursos asignados y bueno, ahí ya, ahí sí podía llegar a bajar, digamos, si se diera ese caso, ¿no? Pero pues tendrías que verlo que efectivamente porque no vaya que si lo necesites en algún momento en un pico. Bueno, Kubernetes pues tiene otras ventajas que si lo comparamos con el on-premise, ¿no? Entonces, reinicia los pods. Esto es bueno porque la sonda siempre está atenta a los microservicios, siempre le está preguntando cómo está las pruebas de Reines y eh, Reines. Entonces siempre están ahí preguntando, preguntando. Si en algún momento no funciona, él puede decir, vamos a reiniciar este pod, pum, pum, lo cierra y lo reinicia. Entonces eso al menos va a hacer que tu aplicación no esté caída por mucho tiempo. Ah, aunque bueno, se supone que una buena configuración debería permitir que se crearan más pods o se escalara antes de que digamos se caiga el pod, ¿no? Mm, Balanceador de cargas, pues eso es para el escalamiento horizontal, pues lo que hace es que el servicio lo que hace es que balancea las peticiones entre los posts que se vayan creando. Tú también puedes tener un alcance local, o sea, cualquier otra aplicación que esté en el Kubernetes, pues va a tener una URL a tu microservicio, porque cada microservicio pues tiene un service y ese service tiene una URL de alcance local, o sea, nadie, eso no es un hostname, un DNS, digamos, una URL que sea alcance fuera del clúster, es local al clúster. Entonces eso también, pues a veces hay aplicaciones que aunque sean de diferente namespace, pueden llegar a consumir servicios de tu aplicación, cosas de esas, o internamente entre tus aplicaciones. Bueno, es como la red local, ¿no? Mm, pero también le puedes dar salida fuera del clúster. Ahí también hay algunos recursos en Kubernetes, como los Ingress, Victor Service. mm, y también tiene otra ventaja, que es, pues, bueno, siempre hay propiedades propias de aplicación, que siempre es bueno dejarlas de forma que no sea necesario recompilar la aplicación cuando cambie alguno de estos valores. Entonces, cuando son propiedades que digamos, no tienen información sensible, se guardan en un config map. Y cuando son secretas, claves, cadenas de conexión, cosas de esas, pues van en un secret. Esto se puede modificar sin necesidad de tocar el código. Lo puedes hacer bueno, ya estos elementos de Kubernetes y de forma que simplemente reiniciando el pod ya toma cambios. Container apps. Container apps también son imágenes, pero ya no tienen Kubernetes, de forma que sí te va a correr, pero pues ya tienes tú que encargarte del reinicio. Bueno, la función lo que pasa es que es como si tú inicias tu aplicación, atiendes la petición y vuelve y se apaga. O sea, la función está apagada. La función está apagada y cada que le llega una petición como que se activa, corre y se apaga. Entonces, tiene un cobro por petición.
es la más barata. De Kubernetes es la más cara y Functions es la más barata. Em, Sin embargo, pues tú tienes que tener unos recursos porque pues, la función necesita unos recursos. Entonces tienes un service plan. Ese service plan son los recursos disponibles para la función. Entonces va a hacer pues, cuentas con esos recursos y puedes tener varias funciones. Todos van a jugar con el mismo service plan. Uno de esos recursos es el nivel de instancias. Entonces, básicamente se refiere a tener varias funciones corriendo simultáneamente, pero pues obviamente si entre más instancias, pues más costo. Entonces, a veces, em, bueno, como vemos, tienen diferentes características. No es que sean mala una ni buena la otra. Lo que pasa es que tienen diferentes, bueno, en mi caso, propósitos. Entonces, Kubernetes es como más para alto rendimiento, alta disponibilidad, pero también más costo. Entonces, como vemos, pues administra sus recursos internamente de una forma pues eficiente, con un buen monitoreo y para una buena disponibilidad. Pero como vemos, los cursos aquí básicamente son fijos, pues porque siempre el clúster va a tener pues una memoria, un procesador, lo que sea asignado según sus necesidades. Las container apps son más baratas, pero pues son... Ah, bueno, entonces el Kubernetes es muy bueno para aplicaciones de alto rendimiento, aplicaciones que pues no se deben caer, digamos, en ningún momento, porque una caída puede representar una falla importante para los servicios que ofrezca la organización o la empresa, pérdidas económicas o, o impactos de diferente tipo. Las container apps entonces también son buenas, pero pues no tienen como todo ese monitoreo que hace Kubernetes, pero las hace muy buenas también para... Hay muchas aplicaciones que tienen 5 usuarios, 10. Si se cae la aplicación, pues en realidad no... Los usuarios te pueden avisar y pues, no es grave si pasan unas horas hasta que lo detectas y logran corregirlo y subir el post si fue que se cayó o puede que no se caiga porque en realidad los usuarios no la usan de forma intensa y la usan en alguna fracción de tiempo del día no muy amplia. Entonces son muy buenas y son más baratas. No necesitan todo lo que te ofrece Kubernetes. Y por último, las functions también son muy buenas son las más baratas y, por ejemplo, son muy buenas para procesamiento batch, porque, por ejemplo, el procesamiento batch puede llegar a ser o sea, en lote, batch es en lote. Entonces, pueden ser muy buenas para todo lo que se refiere con un procesamiento batch, por ejemplo, puede ser un archivo al día, dos, tres archivos al día, según necesidades, y ya, nomás, de resto el tiempo está apagado. Entonces, pues no hace falta tener un Kubernetes para todo el tiempo activo cuando van a llegar no sé, tres archivos por día, pues eso se puede sin problema procesar en functions. Mm, ok, es mucho más barato. Eh, pues funcionan también muy bien. Em, Por ejemplo, tienen otra cosa muy buena, tienen que a mí me parece interesante. En Kubernetes, digamos, tú tienes, en un contenedor, tú tienes asignado recursos, de forma que nada, lo que tienes, lo que pasa es que sí, si tu pod, digamos, ya llega a más nuevos recursos, pues puedes o crear más pods o escalamiento vertical, un pod con más recursos, lo que sea. Pero básicamente para que eso pase tienes que esa petición, pues, digamos, tendrá que crear, o digamos, no puedes, digamos, cambiar los recursos asignados a un pod en caliente. O sea, no puede, un escalamiento vertical tiene que primero cerrar el pod, crear uno nuevo. O si vas a crear un nuevo pod, pues, entonces que cambio la function, sí puede llegar a disponer de todos los recursos del service plan. Entonces puede que tú no tengas muchas peticiones, pero alguna de esas peticiones sí sea muy pesada. Digamos, no, es que me consume 4 gigas de RAM este proceso. Pues la función, si tú tienes, no sé, 8 gigas, pues lo va a poder hacer. Porque, pues porque en ese momento, no sé, las demás funciones
no estaban usándose mucho y pum, entonces había memoria disponible y se pudo hacer. O sea, como vemos, puede ser una muy buena alternativa para procesamiento batch o lo que pasa es que no están tan orientadas a, digamos, hacer un backend de una aplicación transaccional, porque, digamos, estas sí se pueden configurar, pero, digamos, por ejemplo, una función pues, que sale a internet, digamos. Entonces, si tú quieres bloquear a internet, pues tienes que empezar a configurar la red y, entonces, bueno, sí se puede usar como backend de aplicación con algunas configuraciones. Entonces, bueno, entonces lo que quería decir con esto es que seamos muy cuidadosos porque cada herramienta tiene un propósito y unas ventajas según nuestra situación. Y no puede ser, no busquemos que todo vaya para Kubernetes porque es el más costoso. Y en muchos casos es suficiente usar Container Apps, usar Functions y no necesitamos un Kubernetes que es lo más caro. Ya hay aplicaciones que sí, bueno, son altamente transaccionales, grandes cargas y son súper importantes. Entonces, bueno, ahí sí es importante. Pero habrá casos en los que son aplicaciones pequeñas, pocos usuarios, en simultáneos o procesamiento batch. Entonces, ahí podemos tener más opciones y cuidamos el dinero. Bueno, gracias, Susana.